artista, así que le damos la bienvenida a Wilmer. Buenos días a cada uno de ustedes por la asistencia a este congreso. Esperamos que este congreso sea lo más fructífero para ustedes. A mis compañeros de Género y Desarrollo y a mis compañeros de Estilo TX, buenos días, y a todos los asistentes. Vamos a tratar el día de hoy un tema muy importante sobre la intersexualidad, qué y qué no. Disorder of Sexual Development, en español trastornos del desarrollo sexual, lo conocido como intersexualidad. Esto se viene desde la mitología griega con los hermafroditas, como antiguamente se les conocía, pero se venía desde los recuentos épicos de la literatura, de los cuentos, de las tradiciones del amor. También se nos da a conocer y pensamos a dar a conocer que la intersexualidad no es solamente tener los sexos en hombres y mujeres, sino que somos hombres con genitales distintos al nacer. Vamos a tratar un poco la historia de José Martí, y él comienza con una historia que dice: ¿qué pinto yo aquí? Gabriel J. Martí es un varón nacido con genitales intersexuales como efecto de la mutación en el gen NR5A1 noveno cromosoma, que produce una proteína SF1 73 aminoácidos en el lugar 461. Es un psicólogo gay gatiliano catalán, adopción, granadino de añoranza, lector compulsivo, romántico, músico frustrado, fan de Steve Brody y vital optimista, resaliente. Se estima que las personas nacidas como intersexualidad somos el 0.018% de la población, es decir, el 1% si añadimos las condiciones menos graves. Las mujeres transexuales son el 0.02% de la población. Todo el mundo conoce a la mujer transexual, pero nadie cree conocer a una persona nacida con intersexualidad. ¿Cómo es posible esto? Somos un colectivo especialmente armonizado y ello se debe a el estigma con el que se vive en la situación debido al desconocimiento general de lo que realmente es la intersexualidad. Puede resolverse también bastante bien dentro del foco de la intersexualidad, como conocemos actualmente aquellas condiciones que tradicionalmente se denominan hermafroditismo. No debe confundirse en ningún caso como aquellas otras situaciones que tradicionalmente se denominaban travestismo. Su origen se encuentra en el proceso de la diferencia genital. La intersexualidad se refiere a una situación donde no es posible saber con absoluta certeza cuál es el sexo del bebé si únicamente observamos sus genitales. Términos tales como intersex, pseudohermafroditismo, hermafroditismo, cambio de sexo y etiquetas diagnósticas basadas en el género son particularmente convertidas, proyectativas y confusos. Tanto los profesionales como los padres proponen el término de trastornos de desarrollo sexual, definido como diferentes categorías. Primero, lo imposible que nazca un bebé con genitales de ambos sexos. La intersexualidad se refiere a discrepancias entre genitales externos e internos u otros cromosomas y genitales, ambigüedades genitales, presencia simultánea de tejido ovárico y testicular. Discrepancias entre genitales externos e internos o cromosomas genitales, lo que comúnmente nosotros conocemos como la dicotomía de sexo, que viene a ser solamente el hombre y mujer, que pensamos que los hermafroditas o intersex solamente podemos nacer con dos órganos genitales, de diferencia de los demás. Ambigüedades genitales, simplemente la representación de los dos sexos, pero cómo se debe cuidar de acuerdo a los términos pediátricos a las personas intersexuales. Esto se debe y se trata de la siguiente manera: evitar la muerte del bebé, lo primero, evitar a las personas que ahora con los avances de la ciencia podemos ver si es que tienen de pronto dos sexos al momento de que van a nacer, entonces evitar lo primero, que el bebé muera. Preservar la funcionalidad de su aparato eurogenital, incluyendo la sensibilidad. Evitar lo que antiguamente era que al momento de nacer se le hacía la castración al bebé. Apostar por la calidad de vida futura y dejar de lado los aspectos de elección a futuro sobre un futuro adulto de la persona intersex, que él sea el que decida con qué identidad de sexo se queda. Un poquito de la pedagogía social: si solo es una cuestión genital, porque está estigmatizada. A nadie le apetece por lo que ande confundiendo con lo que no es, pero no la visibilidad hace que los demás carezcan de referentes y se sientan más extraños y avergonzados aún. Entramos en una situación circular, y así eternamente hasta que alguien entre a dar el primer paso. Adivinanza, adivinanza. ¿De qué raza es un negro albino? Todas las mujeres tienen ovarios, cromosomas XX y vagina. Todos los hombres tienen testículo, cromosoma XY y pene. El sexo de una persona es una característica polidimensional. Adivinanza, adivinanza 2. Macho, hembra, mujer, hombre, heterosexual, bisexual, homosexual. Aquí nos damos cuenta simplemente que la dicotomía, pues más que seas una persona gay o una persona lesbiana, no cambia de tu identidad de ser hombre o de ser mujer.
Los genitales no informan ni sobre la identidad sexual ni sobre la orientación sexual del hombre. La intersexualidad solo tiene que ver con los genitales de la persona, internos y externos. La intersexualidad no tiene nada que ver con la identidad ni con la orientación sexual de las personas. El sexo es dicotómico, el género es dicotómico. Hay más de dos sexos, ¿cuántos géneros hay? Una revisión sobre los casos publicados de intersexualidad, vemos que se puede dar intersexualidad no solamente por los casos de dos órganos sexuales, sino en diferentes tipos de cromosomas y también en otros aspectos. Quizás la identidad sexual sea dicotómica, quizás la identidad no es dicotómica, pero hay personas que nacieron con genitales estándares. Probablemente no tengan nada que ver con la intersexualidad. Esta es la historia, como le decíamos, de José Martí, mi experiencia de un hombre nacido con desórdenes sexuales, y entonces él nos da a conocer que él nació todo siempre siendo mujer, fue tratado como mujer, fue criado en su casa con un sentido femenino desde la heteronormatividad, pero cuando ya cumple sus 15 años, él se pone a pensar, ¿cómo puede una mujer tener barba? ¿Sí? Entonces empieza aquí su investigación sobre sus desórdenes sexuales y descubre que él está dentro del campo de la intersexualidad. A los 15 años recién él empieza a descubrirse y a los 19 años él afirma ya estar como una persona intersexual. Inclusive aquí, cuando hablábamos de las identidades, él afirma inclusive que la identidad no tiene nada que ver con el sexo, pues él es una persona, es una persona intersexual y además pasa a ser una persona gay. No lo olvides nunca, la sociedad necesita filosofías, pero las personas necesitamos soluciones. ¿En qué sentido hacemos esto? Desde los puntos de la intersexualidad. Comprender a las personas intersexuales es lo más difícil desde el punto de vista de las vivencias, puesto que no podemos nosotros identificarnos directamente. Inclusive en las políticas públicas dentro del gobierno, políticas públicas de salud, no hay una asistencia básica para las personas intersexuales, simplemente hasta ahora se piensa en el proceso de la castración a personas que nacen con doble sexo, pero hablemos de las personas que tenemos las otras disfunciones. Por ejemplo, en mi caso, que sería un tejido ovárico que produce una intersexualidad dentro de mi cuerpo. Cada 28 días sufro una especie de menstruación masculina, no tengo sangrado, pero tengo todos los efectos de la menstruación: cólicos, crecimiento de mamas, ensanchamiento de caderas, y se aplica durante 4 días. Lo que les he indicado hoy es base a mi historia, mi vivencia, y lo que sobre todo se refleja, lo que yo también reflejo en la vida de Gabriel José Martí. Gracias por su atención.